Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar por qué yo disparo las fotografías en JPG y no en RAW, especialmente para hacer timelapses y hyperlapses. Es cierto que para un principiante es mucho más fácil tomar las fotografías en JPG porque ya es un formato que viene comprimido, que viene editado y que, por ejemplo, en las cámaras mirrorless lo que ves en la pantalla es tal cual va a salir la fotografía final. Estas fotografías en JPG, para empezar en el mundo de la fotografía, está perfecto para que vayamos viendo cómo es que funciona la edición dentro de la cámara y cómo van a quedar las fotografías al final. Pero una vez avanzamos en el camino de la fotografía, es indispensable tomar las fotografías en formato RAW. Es un formato crudo que tiene absolutamente toda la información de la fotografía y que después podemos editar en un programa de edición, como por ejemplo Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Luminar y algunos programas que puedes descargar de la misma marca de la cámara. Por ejemplo, Canon tiene su propio programa de edición, la verdad no recuerdo cómo se llama porque no lo he usado. El punto es que podemos editar las fotografías después de haberlas tomado y vamos a tener toda la información de la fotografía para hacer los ajustes que creamos pertinentes. Yo siempre disparo todas las fotografías en RAW, ya sea de paisajes, de retratos, de comida, de producto, algunas que subo a stock, todas las tomo en formato RAW para justamente después poder editarlas. Pero hay un secreto y es que para los timelapses y los hyperlapses yo tomo las fotografías en JPG y te voy a explicar por qué a continuación. Hay algunos puntos que voy a tocar. El primero es ahorrar tiempo. Por ejemplo, la semana pasada hice un timelapse del atardecer. Tomé alrededor de 650 fotografías que después tuve que editar y exportar. Y en todo ese proceso, usando mi computadora, que es una computadora gamer que tiene un buen rendimiento al momento de renderizar, me tardé cerca de 2 o 3 horas en terminar este proceso de edición y exportación de las fotos. Entonces el primer punto es ahorrarnos mucho tiempo. Si tienes una computadora más potente, seguramente lo va a hacer en un menor tiempo, pero el mayor tiempo que te puedas ahorrar es mejor. El segundo punto es ahorrarnos también espacio de memoria. Si tienes una tarjeta SD de las que ya vienen en paquete con la cámara, yo por ejemplo tengo una de 16 GB, a la cual fotografías en RAW le caben alrededor de 350, 400 nada más. Y bueno, en JPG le caben más del doble, alrededor de 1500 fotografías. Y siempre es bueno ahorrarse el mayor espacio posible, sobre todo si tenemos estas limitaciones como la tarjeta de memoria. Y ahora el punto más importante que yo considero es el santo grial para mí, es que si tomo las fotografías en RAW, al momento de editar valores como contraste, iluminaciones, blancos, negros, exposición, claridad, textura, básicamente todo el primer bloque que viene en Lightroom del lado derecho, en el bloque de exposición, si movemos eso en las fotografías RAW, obviamente todas las fotografías no van a tener la misma exposición, excepto obviamente si estás haciendo el timelapse o el hyperlapse en una hora del día en que la luz no varía mucho, pero como por ejemplo a mí me gusta tomar mucho timelapses y hyperlapses del amanecer o del atardecer, en este lapso de tiempo la luz varía bastante, varía muchísimo, yendo de exposiciones de 1/1000 cuando el sol apenas va a ponerse en el horizonte, hasta 5 segundos de exposición cuando ya se metió totalmente y ya cayó la noche. Entonces todas estas variaciones de luz, si las tocamos en el formato RAW de las fotografías finales no van a quedar igual ni con la misma exposición que las fotografías del principio. Esto al final nos va a derivar en que en nuestro timelapse o hyperlapse tengamos el famosísimo flickering, que es este parpadeo que se da justamente por los cambios bruscos en la exposición de la fotografía. Y a menos que tengamos un programa como LR Timelapse, que sus licencias están como en unos 300 euros, o el programa de Flickr o Flickr Free, no me acuerdo cómo se llama, me parece que la empresa que lo maneja se llama UK Anarchy o algo así, que la última vez que chequé tenía un precio de 150 euros. Si no tenemos el capital para invertir en uno de estos programas, nuestro timelapse o hyperlapse al final van a tener este parpadeo que se ve muy mal, se ve muy feo, a mí no me gusta para nada y no hay una forma de quitarlo. No sé si cambiando las exposiciones de cada fotografía para que queden más o menos igual se pueda, pero hablamos de un timelapse de 600 fotografías o mínimo 300 para tener un timelapse al final de 10 segundos. Entonces imagínate estar fotografía por fotografía modificando los valores de cada una para que te queden iguales en 300 fotografías. Te vas a llevar demasiado tiempo y todo este tiempo te lo puedes ahorrar justamente tomando las fotografías en JPG. Las fotografías ya van a venir editadas, ya van a venir con los valores
que incluso tú le puedes cambiar en las configuraciones. Si te metes a las opciones de los modos que ya trae por defecto, como paisaje, retrato, personalizado para usuario 1, usuario 2, usuario 3, al menos así se llaman en las cámaras Canon, esos valores, si te metes a la información, puedes modificar el contraste, la nitidez, la saturación de los colores y en la pantalla ir viendo cómo quedarían las fotografías ya al final. Puedes hacer todas las modificaciones que quieras, como creas pertinente, para que ya veas tu fotografía final muy bonita y a tu gusto. Otra cosa que podemos hacer también para hacer estos timelapses es poner una velocidad de obturación ya fija, determinada y no moverla para nada, que es como yo hago los timelapses y hyperlapses. Pongo alrededor de 1/250, 1/500 la velocidad de obturación, aunque la imagen me quede un poco quemada, pero la luz de ese momento va a cambiar repentinamente, no va a tardar mucho, va a empezar a meterse el sol, a caer la noche y ya al final todas las fotografías van a quedar completamente oscuras. De esta manera evitamos el parpadeo. Otra manera de evitarlo un poco, no mucho porque sí va a haber, es poner el modo AB en la cámara Canon, así se llama, el modo prioridad de apertura. Por ejemplo, si vas a hacer un timelapse de un paisaje o de un paisaje en la ciudad, te recomiendo usar diafragmas cerrados para que esté todo nítido, alrededor de 7.1, 9, 11 más o menos, y dejar que la cámara determine la velocidad de obturación necesaria para que la fotografía quede bien expuesta. De esta manera te estás evitando un poco el flickering, no mucho porque cada que la cámara cambie de valor, se va a ver ese cambio en la luz, sobre todo si tu timelapse o hyperlapse está tomando una porción del cielo o de alguna ciudad muy iluminada, una carretera donde los carros están pasando y se ven las luces. Y ahí depende de cada uno lo que queramos lograr, pero si tú quieres hacer un timelapse o hyperlapse muy sencillo del amanecer o del atardecer, te recomiendo poner un diafragma fijo, una velocidad de obturación fija y tomar tus fotografías en JPG, al menos de momento, para que vayas agarrándole la onda de cómo se hacen y no tener este parpadeo que la verdad se ve horrible. Y bueno, también si eres iniciante, puedes tomar las fotografías en JPG, no hay ningún problema, pero sí te recomiendo que después, sobre todo si vas a hacer, como te digo, retratos, productos, paisajes, todo el demás tipo de fotografía, uses el formato crudo para que tú le des tu estilo a la fotografía, puedas modificarla a tu gusto y vayas creando tu propio estilo. Y bueno, eso es todo en el video de hoy. Espero que esta información te sirva de algo, sobre todo si estás iniciando en este mundo de los timelapses y hyperlapses, que sepas que existe este parpadeo, que seguramente lo vas a tener en los primeros que hagas, pero hay formas de evitarlo. Y bueno, si tienes el capital para invertir en un programa como LR Timelapse o el de Flickr o Flickr Free, no me acuerdo cómo se llama, y no tomas estos simplemente como un hobby, sino que le agarraste mucho cariño y quieres incluso venderlos o dedicarte a esto en un futuro, te recomiendo que sí inviertas en esos programas que quitan este parpadeo y van a hacer que tu timelapses, sobre todo de transición de día a noche, se vean muy bonitos y tengan una muy buena. Si te sirvió esta información, te invito a que lo compartas con alguien que creas que le pueda servir también. Si me quieres seguir en mis redes sociales, todos los links te los dejo acá abajo en la cajita de la descripción. Y si este video te gustó, te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y ya, ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.